empresas, de instituciones diferentes al campo educativo. En ese sentido hay que entenderlo así. Sin embargo, se adecua bien a todo el trabajo empresarial, ¿no? En ese sentido, la administración educativa es esta parte. Bueno, vamos a ver ahora un poquito. Ya administración sabemos que es dirigir, gestionar, ¿no? Pero vamos a ver lo que debemos entender como gerencia educacional o gerencia educativa. He encontrado esta definición que más o menos, digamos, pinta casi de cuerpo entero lo que es la gerencia educativa. Como dice acá, la gerencia educativa dice es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento efectivo de la estructura organizativa y educacional. ¿Cuál es, digamos, el carácter de la gerencia? Cuando hablamos de un administrador, estamos hablando de un director, que si bien es cierto, planifica, organiza, dirige, controla, evalúa toda la acción empresarial. En el campo educativo, el director tiene muchas limitaciones, ¿no? Planifica, gestiona, dirige, toda la parte administrativa. Y nosotros en educación, desde el ministerio, ¿no?, se organiza en dos áreas grandes, y ahora último, con la 28044, está escrito que se va a abrir todavía otro tercer área. Las áreas que conocemos en educación conocemos como administración o administrativos y pedagógicos, ¿no? Por eso es que actualmente, desde el ministerio hasta las UGELs, encontramos, dentro de su organización, encontramos AGP, AGEIA, el área de gestión pedagógica y el área de gestión institucional. Y ahora ya se está aperturando otro área que por situación de presupuesto no está muy avanzado. ¿Y cuál es ese área? El área de innovación e investigación. Desde el ministerio, en cuanto a innovación e investigación, solamente hay esa organización en el ministerio, pero todavía no aparece en las regiones, en las organizaciones regionales ni provinciales, ¿no? O sea, no hay todavía una DREG donde exista ese área, no hay todavía una UGEL donde exista ese área. Pero ese área también es importante porque va a ser organizado desde el ministerio hasta las instituciones educativas. Entonces, cuando hablamos de gerencia educativa, tenemos que hablar que el futuro director, llámese director, llámese gerente educativo, va a tener que tallar en esos tres áreas. Por el momento va a tener que ver las dos áreas. Porque generalmente los administradores o los directores se limitaban a la parte administrativa y delegaban la parte pedagógica. Por eso, si ustedes son docentes y ya tienen unos 4 o 5 años de experiencia o más, se darán cuenta que anteriormente el director organizaba su área técnico-pedagógico, ¿no? Y le dejaba al área técnico-pedagógico toda la función, toda la parte que debía de organizarse en el área de gestión pedagógica. O sea, tenía que ver la planificación del PCI, el PCA, las unidades, etcétera, etcétera, por grados y todo lo demás. Había una comisión. Y el director solamente veía, ¿ya lo han hecho? Sí. ¿Todo está bien? Sí. Ya, entonces ustedes se encargan de eso. Y ese comité de gestión pedagógica tenía que ver la supervisión, tenía que ver el control, ¿no?, y la evaluación y el informe final. Y el director se ocupaba de AGI, o sea, de la parte administrativa nada más. Ahora, con eso de la gerencia educativa, aparte, el director en la parte administrativa solamente asumía responsabilidad de la parte administrativa y de la parte de gestión pedagógica no asumía ninguna responsabilidad. En cambio ahora, con este concepto de gerencia educativa, el director tiene que planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar las dos áreas. Y en este sentido se le amplía el horizonte para el director. Por eso aquí en esta parte dice, vamos a leerlo todo. Dice, la gerencia educacional es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento efectivo de la estructura organizativa educacional. Por lo tanto, se puede decir que la gerencia educativa es el proceso de planificación, organización, empleo de recursos, dirección, supervisión para lograr los objetivos preestablecidos, donde el gerente educativo debe dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la organización educativa, mediante una continua motivación, estimulación, inspección, orientación, premiación constante a la labor desarrollada, a la vez de ejecutar la acción y función de gerencia. Es decir, anteriormente muy poco veíamos al director orientando la acción educativa del profesor en aula. Veíamos que supervisaba, sí, porque la administración nos dice que tiene que supervisar, tiene que controlar, pero no orientaba, o sea, no había ese carácter de acompañamiento que existía. Entonces, la gerencia educativa ahora como gerencia le exige al director realizar todo un acompañamiento desde la planificación hasta la evaluación y estar pendiente de toda la parte de gestión pedagógica de sus docentes. O sea, ya no delega simplemente al comité o al comité de gestión pedagógica o al comité de área pedagógica, no, sino que ya está vigilando toda esa parte, aparte de la gestión institucional que tiene, o sea, ya ve los dos campos. Y lo que es más, ahora último con las rutas de aprendizaje, ya está ingresando a la parte de innovación e investigación. Entonces, el director tiene que estar preparado en todo ese campo para orientar, dirigir, lo que dice aquí, estimular, orientar. Entonces, la orientación, la estimulación al docente va a ir de la mano con el conocimiento y la preparación que tenga el gerente educativo, que sigue llamándose director, pero que ya estamos entrando a una nueva corriente de ese tipo de trabajo. Lo que es más, en la administración educativa, el director asumía toda la responsabilidad de todas las áreas administrativas y de las pedagógicas no.
aquí el gerente educativo asume toda la responsabilidad de toda la institución. De toda la institución. Lo que es más, el administrador era responsable, el único responsable. Ahora en la gerencia educativa ya hay delegación de funciones y responsabilidades. Porque no es fácil. Imagínense una institución educativa emblemática. Los emblemáticos, caso San Isabel aquí en Huancayo. ¿Cuántas secciones tienen? ¿Cuántos profesores son? Imagínense, hay turno mañana, turno tarde, turno noche. Y este director con cargo de gerencia educativa, encargado ahora, ya nuevo director, tiene que velar por todo, el íntegro. Pero tiene su subdirector de turno mañana, sí pues. Tiene su subdirector de turno de tarde, sí. Pero tiene que controlar, tiene que dirigir, tiene que acompañar a esos jefes. Y a su vez tiene que apoyarlos a ellos, acompañar a todos los subalternos. Y ese trabajo, anteriormente solamente lo hacía el director, pero en la parte administrativa, no entraba en la parte pedagógica. Es decir, ahora el director de un emblemático tiene que, si tiene inicial, tiene que conocer cómo se trabaja en inicial, cuáles son las características de sus niños de inicial, tiene que conocer a toda su población de educación inicial, con su director, con su subdirectora, con sus especialistas y todo lo demás. Tiene que conocer toda la primaria, toda la secundaria. Además, en la nocturna no estudian solamente ya jóvenes, puber, ya estudian adultos. También tiene que conocer toda la problemática de la educación de adultos. Y todavía hay emblemáticos que tienen su SEBA, ¿no? O sea, toda una problemática que ahora tiene que hacerse cargo del gerente educativo. Bien, ¿cuáles son estas funciones básicas del gerente educativo? Fíjense, tenemos la dirección. O sea, ya no solamente va a dirigir, sino va a organizar, va a administrar los recursos, va a hacer un control, ¿no? Y lógicamente va a empezar desde la planificación y va a estar en una permanente coordinación con estas 5 acciones que debe de realizar. Es decir, en todo el proceso debe estar coordinando, viendo que su planificación se ejecute, que la organización maneje bien todo el íntegro de la institución, que maneje bien los recursos. ¿Para qué? Para todo esto, que todo este engranaje, todo este sistema empiece a funcionar en función a los objetivos de la institución, de la programación. Bien, en ese sentido, el gerente educativo ya asume toda la extensión de la administración y de la teoría administrativa. Bien. La administración actual, un poco a mí que se me hace difícil hablar de gerencia porque no manejamos todavía ese concepto desde el ministerio. No sé si recuerdan ustedes que hace 2 años atrás la Dirección Regional de Educación no era Dirección Regional de Educación, sino era Gerencia Regional de Educación. ¿Sí? Pero ahora nuevamente hemos vuelto a la Dirección, GREG, ¿no? O sea, su sigla era GREG, ¿sí? Gerencia Regional de Educación de Junín. Pero ahora hemos vuelto nuevamente a la DREG. Pero sus funciones tienen funciones de gerencia. O sea, tiene que abarcar todo el aspecto integral de la organización institucional, llámese dirección regional, mujer, llámese institución educativa. Bien. Todo gerencia educativa, toda administración educativa, hoy en la actualidad, pretende llegar a una mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua está impulsada en acciones, como su nombre lo indica, de estar mejorando la educación continuamente, con actualizaciones permanentes, con capacitaciones de aspectos de innovación, con seguimiento y acompañamiento permanente. ¿Para qué? Para que esto sea una cultura de mejora. Ya habrán escuchado ustedes hablar, y a mí también me han escuchado decir, por ejemplo, esto de la acreditación. La acreditación, el propósito de la acreditación es la mejora continua. Es decir, el propósito de la acreditación es que toda institución educativa inicie todo un proceso de mejoramiento continuo, permanente, donde el maestro tiene que estar caminando de acuerdo al avance de las reformas en función a el contexto que estamos viviendo. No se vaya a pensar que ya, porque estudiamos educación, hace 10 años atrás ya sabemos todo y listo. No. Ya les decía el otro día, por ejemplo, ¿no? Empezamos a utilizar todos estos equipos equipo de multimedia, laptop y todo. Ahora los niños vienen a las escuelas, muchos niños vienen a las escuelas, los que son pudientes o medianamente altas, vienen con su tablet. ¿Sí? Bien. Y el maestro, el profesor, sabrá utilizar esas tablets. Porque es bueno, sí es bueno, pero hay que saber orientar. ¿Es bueno manejar internet? Sí. Yo les he enviado, por ejemplo, 2 videos a sus correos. Los habrán recibido, pero han podido descargarlos y verlos. Uno ha visto, pero ha podido descargarlo. ¿Sí, no? Bien, ¿los demás? Ni siquiera entrar. Le tiene miedo. No. En uno solo está 2 videos. Por eso les digo. Les he enviado 2 videos en un solo paquete. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son amplios y no me permite enviarlos por unidad. No puedo haberlos enviado por unidad, pero tengo que utilizar el WinZip, no, es otro no recuerdo bien el nombre, que yo estoy aprendiendo a utilizar ahora. Cuando entras tú y el paquete es muy grande, ¿qué te dice? OmniLink, creo que se llama. La misma computadora, ¿no? Para que pases ahí y ahí lo grabes. Grabado eso, ahí sí ya te permite enviarlo. No está juntamente con nuestras diapositivas. No. Lo que he visto es diapositivas. No les he enviado diapositivas. Eso. Lo que ustedes han visto son las diapositivas. Sí.
que están colgando. O sea, por ejemplo, esto ya lo van a colgar hoy día en su aula. Ya lo pueden revisar, ¿no? Pero yo todavía no he entregado. Esto, después de terminar, yo lo voy a entregar y ellos lo van a colgar en su aula, ¿sí? Yo me estoy refiriendo al correo que yo les he enviado. Porque yo les prometí enviarles a correo los videos. Y el día lunes en la noche yo los puse, los 2 videos, que ahora los vamos a observar, ¿no? Sin embargo, miren, esa dificultad que tenemos nosotros los maestros, ya por la edad, etcétera, etcétera, eso no lo tienen los niños, los jóvenes. No lo tienen, al contrario, utilizan una serie de instrumentos de internet que yo me quedo asombrado a veces y no puedo orientarlos. Entonces, en ese sentido, ¿qué significa eso? Que no estamos tendiendo a esta mejora continua. Es que el maestro es un eterno estudiante. Y ahora no debemos, cualquier información, la información, el contenido científico que yo le doy al alumno, ese alumno lo va a encontrar en internet y lo va a encontrar de todo nivel. Lo que hay que enseñarle al niño, al joven, es que sepa utilizar esos conocimientos, esos informes, esa información, que sepa cuál de ellas tiene mayor valor, etcétera, etcétera. Ustedes sabían, por ejemplo, que todo archivo, información que esté con gov.pe es clasificado. Porque los que vienen con gov.com, eso es cualquier información. O sea, usted puede escribir de acuerdo a su capacidad cualquier artículo y lo cuelga en internet y eso va con gov.com. Entra como gov.com, que es el comercial. Y te recibe nomás. Tú puedes tener fundamento científico o no tener fundamento científico y listo. Pero los gobiernos a nivel mundial están en la obligación de clasificar los informes, las informaciones que recibe internet en su área y cambiarle la codificación. Y en este caso, por ejemplo, de Perú es gov.pe de Perú. Y de acuerdo al país, las últimas 2 letras van cambiando, ¿no? En México creo que es MX, de Ecuador creo que es EC, de Colombia es CO creo, y de Chile creo que es CH nada más. Pero cada país, entonces, en Perú, por ejemplo, clasifican la información. Entonces, si encontramos una información que diga gov.pe, significa que eso ha pasado por un filtro estatal y que es información, digamos, aceptable, confiable. Pero el que no tiene gov.pe, referido a nuestra realidad, no tiene, digamos, confiabilidad. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, nosotros tenemos que estar al tanto como docentes. Y la mejora continua te lleva pues a eso, ¿no? Por eso dice aquí, el concepto de mejora continua se refiere al hecho de que nada puede considerarlo como terminado o mejorado en forma definitiva. Estamos siempre en el proceso de cambio y con posibilidades de mejorar. La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico, en constante evolución, como parte de la naturaleza del universo. Y este criterio se aplica tanto a las personas como a las instituciones educativas y sus propias actividades. Es decir, la educación está avanzando, ¿no? Ya en mi época, por ejemplo, yo pues estudié secundaria primaria en los años 1950, 60, 1900 del siglo pasado, imagínense, va a ser ya medio siglo, ¿no? Yo tenía que aprender de memoria, como ese video que hemos visto la semana pasada, me compraba mi tablita todavía, no para estar en la calle, 1 por 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. No, ahora ya no. ¿Por qué creen que el ministerio, yo no sé, los directores a veces se guardan las cosas, creo que se lo llevan, se reparten entre profesores y desaparecen? El ministerio en los paquetes de materiales, por ejemplo, les han dado calculadoras para los chicos. Hay que enseñarle el manejo de calculadora, porque el niño ya ocupa parte de su CPU con la tabla. ¿Para qué? Si tranquilamente puede manejar que maneje bien el aparato. No sé si ustedes tienen idea de cómo eran los cálculos de los ingenieros, por ejemplo, cuando no existían todavía las calculadoras. La regla de cálculo. Yo sé que ustedes los jóvenes de repente ni la conocen. Pero era una reglita que, Dios mío, en la universidad tenían que recibir un curso expresamente para el manejo de esa regla. Y el curso se llamaba Manejo de Regla de Cálculo. Es una herramienta, pero multiplicaba, dividía, sacaban raíz cuadrada, seno, coseno, toda la matemática estaba en esa reglita. Pero teníamos que saber manejar. Entonces, hace ya más o menos unos 10 años que el ministerio ya repartió calculadoras para que los profesores enseñen a los niños a utilizar las calculadoras. Para que el niño ya no necesariamente tenga que tener en la cabeza las operaciones con números, sino utilizar la calculadora y ganar tiempo y espacio. Miren, ¿a dónde vienen los estudios que han hecho Taylor? Hoy tiempo de movimientos, ¿no? Se aplica en la actualidad. Entonces, el niño ya no tiene por qué estar en ese quehacer. No tiene por qué estar en ese quehacer. Tiene que estar de acuerdo al avance que tiene su propia naturaleza. Ahora, hablando de naturaleza, el campo educativo, inclusive las empresas, tienen que adecuarse a la conservación de la naturaleza. ¿Por qué Tía María, por ejemplo, está en problemas? ¿Por qué Conga está en problemas? Porque no se le ha educado al pueblo de que ahora las extractoras mineras no reales, sino serias, ¿no? Tienen que prever que no se puede contaminar el medio ambiente. Por lo tanto, han habido estudios muy avanzados acerca del cuidado de la naturaleza. No sé si ustedes hace 2 años atrás ha habido una campaña fuerte para no consumir, por ejemplo, el pan que tenga mucho bromato, porque el bromato hace daño. ¿Sí? Pero anteriormente le echaban cualquier cantidad y nosotros con eso nos alimentábamos o nos estaban perjudicando. Ahora, en todo está metido la ecología. Ahora ya la educación, ya se está empezando a hablar de la educación ecológica. No porque nos vamos a alimentar de conocimientos solamente ecológicos, no, sino porque debemos aprender a alimentarnos, aprender a cuidar la naturaleza.
Miren, todo este cambio climático es producto de lo que hemos malogrado nosotros la zona, o la capa de ozono. ¿Sí? Bien, entonces la mejora continua va de la mano con todos estos cambios que se van suscitando en la realidad y en cada contexto. Dice, el esfuerzo de la mejora continua en educación es un ciclo interrumpido a través del cual identificamos un área de mejora. Es decir, cuando nosotros queremos plantear una situación de mejora, tenemos que cortar. O sea, es como quien dice, ya no avances, hasta aquí vamos a estudiar la realidad, el contexto, para solucionar esta problemática. Es porque está avanzando. Imagínense que algunos estudiosos en el campo educativo dicen, y ya están planteando que el conocimiento, al igual que los alimentos, van a tener fecha de vencimiento. Y algunos ya pasaron de su fecha de vencimiento, ¿no? Imagínense que a mí, por ejemplo, me enseñaron que la adición es una operación, no la adición, sino a mí me enseñaron la suma como operación. La suma no es operación. ¿La suma qué es? ¿Hay profesores acá? ¿Qué me dicen? ¿Qué es la suma? No. ¿Cuál es la operación? A ver, ¿cuáles son las operaciones básicas que nosotros enseñamos a nuestros niños? Suma, resta, multiplicación, división. No. Así nos enseñaron, de repente por eso estamos repitiendo. No. La operación es adición, sustracción, multiplicación, división. Cuidado. Cuidado, maestro. Vamos a profesionales, les puedo aceptar, pero un maestro ya no puedo aceptar eso, ¿ah? Cuidado. Bien, no me han dado campo para lapizar, pero por Dios. Pero, por ejemplo, les decía, ¿qué es la suma? Ya. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Así fácil, ¿se ve? ¿Se ve, no? Bien. Todo esto se llama operación de adición. Sí, eso no pasa por aquí. Toda esta operación se llama adición. Este signo se llama signo más. Esto es un sumando, ¿no? Este es otro sumando. Y esto es la suma. La operación se llama adición. ¿Cuán importante es esto? Cuando hay problemas, y si ustedes ven los problemas que les dejan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus centenados, cuando tengan ustedes, se van a dar cuenta que en un problema de adición, le dicen al niño, ¿cuál será el sumando que le falta a 3 para que sea 8? O para que la suma sea 8. El sumando será 5. Pero en función a esto, ¿verdad? Lo mismo. No es operación de resta, sino es operación de sustracción. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Sustrayendo o minuendo? Cuidado, si somos profesores es un pecado. Cuidado, este es el minuendo. Y este es el sustrayendo. Y esta es la resta o diferencia. Bien, no voy a enseñar matemáticas, sino a ver la importancia de cómo está avanzando la educación. La educación también tiene sus cambios, ¿no? De repente, porque nos enseñaron mal, han tenido que corregir que no es operación de suma, sino es operación de adición. A mí me enseñaron como suma. Esta operación a mí me enseñaron como resta. Pero no es, ¿no? La operación se llama sustracción. ¿Por qué? Porque le sustraemos a una cantidad. Y su principio de la adición es aumentar. Su principio de la sustracción es quitar. ¿Sí? Bien. Todo eso es cuando nosotros hablamos aquí que hay que interrumpir un ciclo. Para que haya un cambio, hay que interrumpir un ciclo, porque el ciclo sigue avanzando, pero hay que interrumpirlo. Es como en la estadística. No podemos sacar una estadística que diga, por ejemplo, qué porcentaje de población aumentó Huancayo al 20 de junio. No podemos, porque en este momento de repente están naciendo 2, 3, 4 más. ¿Sí? Tenemos que interrumpir. De repente al 19 sí lo podemos sacar la estadística. ¿Por qué? Porque cortamos en el 19 y hasta ahí nacieron tantos varones, tantas mujeres y todo lo demás. Pero no puedo seguir. O sea, a eso se refiere eso de cortar el ciclo, de interrumpir el ciclo para poder analizar todo el contexto y tomar decisiones. La mejora continua no es otra cosa que analizar, encontrar debilidades, encontrar defectos de todo lo que hacemos y plantear mejoras, plantear solución y mejorarlo eso. Y en ese trabajo está el Ministerio de Educación ahora con los docentes. Con esto de, miren, los profesores no entendíamos en el diseño curricular nacional, no entendíamos a qué se refieren las competencias. Capacidades más o menos que entendíamos y nos daban una lista de capacidades. Sin mentirle, en el DCN encontramos un promedio de 1000 a 1200 competencias. Encontramos capacidades más de 3000 y tantas capacidades. ¿Pero qué? Los psicólogos, de repente, un material, pero la otra semana puedo pasar a hacer otra actividad que se refiere a la producción de ese mismo elemento, ¿no? Es decir, la monotonía, ¿no? Esta parte, ¿no? Dice, las actividades repetitivas se vuelven monótonas. Y cuando hay demasiada monotonía, no hay producción. En educación, por ejemplo,
Si yo toda la vida les enseño a mis alumnos, por ejemplo, en primaria esto se hace difícil, Dios mío. Por ejemplo, en primaria al niño le decimos x más 5 igual 8. X va a ser igual a 8 menos 5. X igual a 3. Y resulta que el niño dice, profesor, ¿por qué ese 5 al otro lado pasa? De que está sumando pasa al restar. Si la ley. Pero los chicos se quedan con esa idea. ¿Por qué? ¿De qué? Y muchos de nosotros hemos aprendido la matemática sin saber ni por qué. ¿Verdad? ¿O sí? Esto es en función a una serie de propiedades. Por ejemplo, aquí, la primera propiedad que hay que aplicar para esta solución es esta propiedad. La propiedad del inverso aditivo. Y la propiedad de monotomía, donde dice que ambos miembros de una igualdad, si le sumo o le resto una misma cantidad, la igualdad persiste. O sea que aquí nomás he aplicado dos propiedades. ¿Sí? Y ahora aquí hago 5 más 0, porque 5 menos 5 es igual a 0, y 8 menos 5, 3. Propiedad de clausura. Y cuando sumo x más 0, x, esto va a ser igual a 3, propiedad del idéntico aditivo, o elemento neutro. Pero todo eso le puede explicar al niño. Estamos en primaria. Y ojo, ecuaciones se enseña en primer grado, segundo. ¿Cómo le hacen, maestros? ¿Cómo le hacen esto? Muy rapidito les voy a dar. Y en sus correos les voy a poner el libro que he escrito al respecto. Sí, sí. No, no, ajá, distancia. Yo me voy con feliz día. Gracias, Yo me gracias. voy con todos, les pido. Ya, El próximo año, bueno, que gracias. Bien. Ahora, por ejemplo, muy rapidito, es importante para los profesores, de repente para los demás, no, pero si tienen hijos, les va a interesar bastante. Bien, vamos a jugar con un carrito y le pido al niño, como está en su quehacer, el jugar. Entonces, salgo de Jauja a Huancayo con un carrito y tengo que pasar por Concepción. ¿Ya? Bien. Entonces, de Huancayo salgo con un carrito y cuando salgo de Jauja a Huancayo, salgo con 5 pasajeros. En Concepción suben 3. ¿Cuántos llegan a Huancayo? 8, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado. ¿Sí? Bien, ahora, estos 8 de Huancayo para regresar a Jauja, estos 8 suben al mismo carrito, pero los 8 no se van a Jauja. ¿Por qué? Porque en Concepción vive 3, y estos 8, en Concepción se bajan 3, y llegan a Jauja los 5 que habían salido en la mañana. ¿Sí? Bien, ¿se entendió, no? Bien, ahora salen 4 pasajeros, en Concepción suben 7. ¿Cuántos llegan a Huancayo? Más rápido, alumnitos. Los 11 salen de Huancayo, se bajan 4 en Concepción, perdón, se bajan 7 en Concepción. ¿Cuántos vuelven a Jauja? 4. Ya, a ver, ya no voy a dibujar, a ver ustedes me van a ayudar. En Jauja suben 6, en Concepción 3. ¿Cuántos llegan a Huancayo? Muy bien. En Jauja suben 2, en Concepción 8. ¿Cuántos llegan a Huancayo? 10. Ya, en Jauja suben 7, en Concepción 8. ¿Cuántos llegan a Huancayo? 15. De 15 que salen de Huancayo, ¿cuántos llegan a Jauja? 7, ¿no? Bien. Ahora, el churre se olvidó contar cuántos subieron en Jauja. Pero no importa. En Concepción suben 4 y llegan a Huancayo 15. A ver, niños, ¿cuántos habrán subido en Jauja? Perdón, ¿qué es más, no? ¿Qué hago? 15 menos 4. ¿Cuántos subieron en Jauja? 11. ¿Sí? Estos ejercicios, que el que habla lo planteó en 1991, ahora ya están en los libros, así como están, aunque ustedes no lo crean. Ahora, en vez de dibujar X, dibujo un cuadradito, más 3 igual 11. ¿Cuánto tengo que poner en el cuadradito? 8. ¿Qué cosa ha hecho esto? ¿Sí? Bien. Ahora les voy a enseñar en esto. Yo tengo X más 3 igual 11. ¿Qué han hecho ustedes? X han hecho igual a 11 menos 3. Eso es lo que han hecho, ¿no? Muy bien. X es igual a 8. Esto que hemos hecho se llama ecuación. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Ecuación. No tengo por qué decirle que lo que está sumando pasa restando, ni cosa por el estilo. Más bien yo le pregunto ahora al niño, ¿y por qué le has restado? Porque acá está sumando de profe, te va a decir. ¿Y tú? ¿Se acabó? Entonces, esto es a lo que hay que tener cuidado.
Pero ¿qué resulta? Nosotros enseñamos monótonamente o repetitivamente toda la vida. Es igual que esos chicos del video, ¿no? 1 por 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, ¿no? Y eso, ¿no? Esa forma repetitiva aburre, ¿sí? Lo que dice acá vuelve monótono. Y ese tipo de ecuación que antes enseñábamos, que lo que está sumando pasa restando. Y todavía en primaria los chicos no conocen los números negativos. Y todavía a veces yo me atrevo a decir acá le digo, ¿no? Acá está el número positivo, al otro lado pasa negativo. Ya se fregó todo. ¿Usted cree que esos chiquitos enanos de 8 años, 7 años, el número positivo, el número negativo? Ya no, ¿no? Sí. Bien. Entonces el álgebra es un tema muy escabroso para él, pero imagínense que ya está en primaria. Ya está en primaria. De esta manera está en primaria, de esta forma. Con el cuadradito vacío para que se llene el niño. Ahí empiezan los textos. Y algunos textos están empezando con esta figura. No sé si ustedes han visto, ya están empezando con eso. Bien, no es nuestro asunto eso. Como conclusiones de las relaciones humanas, tenemos que el trabajo... Pero fíjate que las 4, ¿verdad? ¿Sí? Ya, se va a quedar la señorita, ¿verdad? Ya, no hay problema, ya nos despedimos de la señorita. El trabajo, dice, es una actividad de grupo, ¿sí? Cuanto más grupo haya, pero que haya equipo, mejor, no solamente grupo. Para aumentar la productividad, dice, es más importante el reconocimiento, la seguridad y la conciencia de pertenecer a un grupo que en las condiciones físicas. Es decir, es más importante que te reconozcan, que te digan gracias. Y si te pueden dar algo más de sueldo, en vez de decirte gracias, qué mejor, ¿sí? Reconocimiento. Bien, las quejas sobre el trabajo no son siempre objetivas, sino que a veces se relacionan con la persona. Yo diría que toda la vida se relaciona con la persona, ¿no? Porque uno deja de trabajar o no trabaja bien por los problemas que uno puede tener, no necesariamente porque uno no lo quiere hacer. Porque cuando el ser humano psicológicamente está trabajando en algo y está preocupado en otra cosa, está en otro mundo, es lo que sucede en los accidentes en el trabajo que muchas veces son riesgosas. Imagino, estoy trabajando con una sierra, ¿no? Y me descuido por algo, por alguna situación me descuido, me quedo sin brazos, sin piernas, etc. ¿No? ¿Por qué? Por ese descuido que uno tiene. Bien. Luego tenemos acá la teoría del comportamiento organizacional, que no hacen mención, ligeramente hacen mención en los videos que hemos visto. Comportamiento organizacional. Este estudio del comportamiento organizacional, que es otra teoría, ya estos son a partir del 90 para adelante, ¿no? O sea, ya son recientes, porque hasta ahorita hemos estudiado teorías de 1903, 1950, 1980, ¿verdad? Y esta teoría nace en 1989, 90, 91, nace esta teoría. O sea, es bastante joven esta teoría, ¿no? Y esta teoría del comportamiento organizacional dice que, según Robbins, dice que el campo de estudio que investiga el que los individuos, grupos y estructuras ejercen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Es decir, si nosotros tenemos una organización empresarial, organización educativa, cualquier tipo de organización, ¿no? Resulta que ahí nosotros nos comportamos de la forma que requiere esa organización. Ejemplo, estamos en una organización de fe, de una religión. En la vida que voy a estar, yo sé que esa religión es todas las creencias religiosas son serias, son de recapacitación, de reflexión, etc. En la vida que me voy a ir yo a una iglesia con mi celular y música a todo lado, con mis tragos, ¿no? ¿Sí? Entonces el comportamiento en esa organización tiene un tipo de actuar. Pero si yo estoy trabajando en un nightclub, donde yo soy el que prepara los tragos, en la vida que voy a estar por ahí rezando, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? ¿No? O sea, este estudio se refiere a eso, al comportamiento de acuerdo a la organización que se pertenece o donde se está dentro, cómo se actúa. Por eso dice acá que las personas actúan dentro de las organizaciones. Bien, este comportamiento organizacional influye primero en las relaciones interpersonales, es decir, cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos dentro de la organización. Luego, influye como estructura formal de la organización. Sí, pues, ya te estoy diciendo con esos ejemplos de que si yo estoy en una organización donde todo es... Vayamos a una organización, por ejemplo, donde se fabrica el hielo. Imagina que de repente ahí todo el mundo está trabajando bien abrigado porque manejan hielo con guantes y todo. No sería, digamos, pertinente que me vaya con mi bikini, mis trucitas ahí, ¿no? Estaría temblando de frío, pero no habría ni producción. ¿No les parece? Bien, entonces a eso se refiere la estructura formal de la organización. Procesos y diseños de trabajo. Lógicamente que cada organización tiene unos procesos que cumplir para realizar su trabajo. El maestro tiene su diseño, sus procesos de enseñanza-aprendizaje con los alumnos, pero el herrero tiene sus procesos, sus diseños para trabajar forjando el metal, ¿no? Bien. Tecnología e infraestructura, lógicamente, ¿no? Nosotros como profesores tenemos los salones, nuestras carpetas, mesas, sillas para que trabaje el alumno, acorde a la edad, incluso sillas más pequeñas para iniciar, más grandecitas para primaria y mucho más grandes para secundaria. Toda la infraestructura es diferente, ¿no? La tecnología que utilizamos en el magisterio en la acción educativa, la tecnología educativa es diferente a la tecnología que va a utilizar, por ejemplo, en la fundición del oro, ¿no? Es la tecnología de fundición de metales.
la infraestructura, tendrá que tener un horno ahí para fundir el metal, en fin, la infraestructura es diferente, ¿no? Y aquí dice, justamente el comportamiento organizacional, ¿no?, tiene que ver con estos aspectos. Luego, los recursos utilizados en el logro de los objetivos también son diferentes, ¿no? Son diferentes los recursos que se utiliza en una u otra organización. Y el medio ambiente, lógicamente que el medio ambiente aquí ingresa como cuidado de la naturaleza, que está influyendo en todos los aspectos. Por eso ayer les decía, o la semana pasada, o en la mañana creo les decía, que todo se está volviendo ecológico. Ya se habla de una educación ecológica, se habla de un conocimiento ecológico, por esto del medio ambiente. Finalmente, la parte baja habla del comportamiento humano, dicen las organizaciones, es entendible solo cuando lo analizamos de manera holística, sistémica, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Es decir, holística en su forma de producción, de lo menor a lo mayor, o de lo pequeño, de lo simple a lo complicado, ¿no?, pero en forma de olas, ¿no?, en forma sistémica, porque ya hemos visto ya a qué se refiere el sistémico, ¿no? El sistema viene a ser todo una organización de conjunto, multidisciplinar, porque hay necesidad de todas las áreas en esta producción. Bien, aporte de otras ciencias en cuanto a la administración. Primero, se necesita del aporte de la psicología. De la psicología para el individuo. ¿Y esto contribuye en qué? En el aprendizaje. Motivación, en la personalidad, en la percepción, en la capacitación, en la eficiencia, en el liderazgo, en la satisfacción laboral. Bien, en el aprendizaje por la evaluación del desempeño. Cada vez que aprendemos mejor nuestra actividad dentro de la empresa, nuestro desempeño va a ser mejor. La motivación, en cuanto me dan mayores beneficios, lógicamente que mis actitudes van a ser más medibles, mucho más, digamos, ¿cómo les explico? Quien recibe beneficios manifiesta mayor identidad, manifiesta mayor alegría, mayor compromiso, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere esto de medición de actitudes. En la personalidad, lógicamente, está que la capacitación del empleado permite, pues, que sean seleccionados, por la selección del personal. Como hemos visto en las otras propuestas, también hay, digamos, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a desempeñar. El diseño de trabajo es la forma como se planifica, cómo se va a desarrollar las acciones. Tensión de trabajo significa a los riesgos que puedan ocurrir en una empresa. Y aquel hombre que está con toda la psicología centrada en su producción, centrada en su trabajo, lógicamente va a tener menor riesgo como tensión de trabajo. Y la toma de decisiones, tanto individual como grupal, lógicamente que eso influye. Bien. Otra ciencia, la sociología. La sociología es otra ciencia que aporta en esta conducta organizacional, por la dinámica de grupos, por el equipo de trabajo, o trabajo en equipo, por la comunicación fluida que debe haber, eso en cuanto a grupo. Teoría de la organización formal, la burocracia y la tecnología. Estas son partes inclusive tomadas de otras teorías, ¿no?, para organizar todo un sistema organizacional, una conducta organizacional. Otras ciencias volvemos a tener acá la psicología, pero ya en un aspecto en el campo social. Tenemos la antropología, que estudia los valores, las actitudes, ¿no?, y propiamente la cultura organizacional del trabajador dentro de la empresa o de la empresa frente a su trabajador. La ciencia de la política para analizar, ver las situaciones de conflicto. La ciencia de la política apoya en la cultura organizacional, en las empresas, cuando los que reclaman sus derechos, ¿no?, tengan razones y fundamentos para sustentar sus reclamaciones, ¿no?, y los que están en la empresa y en la facultad de decisión para que puedan solventar o puedan, digamos, arreglar los conflictos que se puedan presentar. Todo esto está en cuanto a sistema organizacional. Bien, ¿qué es el desarrollo organizacional? Como definición, se ha encontrado la de Becker, que nos dice que es un esfuerzo planeado que abarca toda la organización, administrado desde arriba para aumentar la eficiencia y la salud de las organizaciones, a través de intervenciones planeadas de los procesos organizacionales, empleando conocimiento de las ciencias del comportamiento. Hoy en día, no sé si ustedes habrán escuchado hablar, dice, esa empresa no está sana. ¿Qué entienden ustedes cuando dicen, por ejemplo, ese negocio no está sano? O este gobierno regional, por ejemplo, no es sano, que está enfermo, le ha dado la gripe, ¿qué pasó? ¿Por qué será? Claro, el problema es que está fallando su clima organizacional, ¿no? Tú vas a ese lugar y resulta que el que te tiene que atender es, es que ese señor de ahí no te ha atendido porque ese no sabe nada, dice es un inútil, no sé, creo que un chupaito lo ha traído porque es su cuñado. Entonces, ese clima organizacional inmediatamente produce desconfianza en el usuario. A eso está llegándose con este estudio. No sé, hasta ahí el entendimiento. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Otra definición aquí de Vélez. Dice, es una respuesta al cambio, una estrategia educacional con la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos y, lógicamente, a un nuevo ritmo de aprendizaje y de cambio. Eso es lo que nos dice Vélez. Entonces, debemos entender por desarrollo organizacional o cultura o clima organizacional
a cuando nosotros estamos en una situación empresarial, de negocio, en este caso en el campo educativo, donde haya comprensión, donde haya actitudes de cambio y de compromiso. La acreditación, por ejemplo, que está ya llegando a la educación básica regular, requiere una actitud de cambio y compromiso de todos los elementos, de todos los actores de las instituciones educativas. Bien. Los términos que básicamente utilizamos en el desarrollo organizacional como clima organizacional son primero las intervenciones que prácticamente se convierten como herramientas o medios de los procesos. Otro elemento que utilizamos en este desarrollo organizacional son las consultorías, los consultores en todo aspecto. Luego se maneja también el término de sistema, como un conjunto de elementos que deben estar interrelacionados. Por eso se habla, por ejemplo, ahora ya en educación hablamos de sistema de evaluación. Ya no hablamos solamente de la evaluación, sino hablamos del sistema de la evaluación. Hablamos de sistema de aprendizaje. Imagínense cómo podemos relacionar todos los aprendizajes para que sea más fácil entendido por el alumno. Sistema cliente. En este proceso o en este desarrollo organizacional también hablamos de sistema cliente. ¿Por qué el sistema cliente? Porque nosotros consideramos, o debemos considerar, dice al aspecto educativo, como una empresa de máxima producción, y la máxima producción va a estar dada en el aprendizaje, y el cliente aquí son los padres de familia, y el producto es el aprendizaje de nuestros estudiantes. En cuanto a este término de catarsis, ¿no? Se refiere a que nosotros, de alguna forma, tenemos que estar predispuestos al cambio, un cambio de paradigma. En educación hay demasiados paradigmas que a veces ni los entendemos. Y entonces hay que practicar la catarsis de análisis para poder solventar, para poder, digamos, solucionar esas problemáticas o esas interpretaciones de los paradigmas. Conflicto proactivo. El conflicto proactivo nos va a permitir, ¿no?, hacer todo un proceso de cambio, pero entendiéndolo, en el cual nosotros nos sometemos a ese cambio, pero con compromiso, donde nosotros participamos activamente, donde nosotros participamos comprometidamente. El cambio, ya ni hablar, ¿no? El cambio, si nosotros hablamos de buscar una calidad, una cultura de calidad permanente, lógicamente el cambio va a ser también permanente. Pero este cambio no solamente un cambio de creencias, sino de actitudes, valores, ¿no? Más que nada actitudes. En esta parte es donde nosotros no estamos predispuestos, no estamos, digamos, en las condiciones para este tipo de cambio. Y a veces ni lo entendemos. Y eso es lo malo que está pasando. Teoría del caos. La teoría del caos nos va a servir como ejemplos de casos que nosotros debemos de solucionar, ¿no? Por ejemplo, ahora los exámenes, para este examen de nombramiento de magisterio, por ejemplo, estoy seguro que van a venir las preguntas tipo casuística, análisis e interpretación de casos. Y eso te va a permitir que, de acuerdo a sus patrones, ¿no?, puedas tú organizar mejor tu conocimiento, tu actuar, en función a qué, en función a una visión, misión y los valores de esta organización, o de la organización que quieres pertenecer o actuar. La organización ideal de un buen clima es aquella que considera al individuo como individuo solo y también al individuo dentro del grupo, actuando en una organización que se interrelaciona individual, grupalmente y dentro de un contexto o entorno. Entonces, estos cuatro fases, cuatro aspectos, digamos aquí, que se interrelacionan con 6 flechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no?, que son interfaces, porque el individuo en su relación con grupo, el grupo también se relaciona con el individuo. El individuo actúa dentro del entorno, el entorno influye en la actuación del individuo. El individuo pertenece a la organización, se identifica con la organización depende de esa identificación del individuo o depende de la identificación del grupo. Y esta organización necesariamente tendrá que estar al servicio del entorno. Y el entorno mejorará de acuerdo al servicio de la organización. Miren cómo se relaciona todo esto, o cómo está estructurada esta organización. Y eso es lo ideal para que haya un buen clima organizacional. Bien, luego tenemos ya finalmente el enfoque de la teoría situacional de la administración. La teoría situacional de la administración fundamentalmente nace a raíz de las últimas investigaciones, a partir de investigaciones que buscan conformar nuevos modelos o mejorar los modelos ya existentes para una mayor productividad. Así nace la teoría situacional. Es decir, la teoría situacional, en resumen, diría yo, de que es aquella que estudia la situación actual de una organización para plantear un mejoramiento, desarrolla ese mejoramiento, detecta nuevamente, hace un estudio de esa nueva realidad para detectar debilidades y nuevamente plantear la mejora. ¿Y en qué estamos? Estamos en esta teoría situacional para la mejora constante, para la mejora continua. Y llegar alguna vez a la excelencia del servicio. Bien. ¿Quiénes investigan o quiénes son los investigadores de estas nuevas teorías?
es Chandler quien realiza una investigación sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones, cómo se relacionan ellas con la estrategia de los negocios, fundamentalmente en las empresas. Y Chandler hace un estudio casi involucrado fundamentalmente en las empresas comerciales. Chandler concluyó, dice que la estructura organizacional de estas empresas estuvo determinada por la estrategia del mercadeo. Todo comercio, dice, todo comercio tiene, para él, todo comercio que primero ha hecho un estudio del mercado y ha adecuado su producto a ese estudio del mercado, va a tener éxito. Y ustedes se habrán dado cuenta que te caen a veces encuestadores, no sabes ni de qué te están encuestando o de qué te encuestan sobre productos de limpieza. No sabes ni si será de desinfectantes, de detergentes, pero contestas a una serie de preguntas y ¿qué es eso? Que después sale un nuevo producto. Un nuevo producto que dice tener, botan ahí un montón de, no sé si han visto la propaganda, botan un montón de botellas ahí solamente con uno, con eso soluciona todo eso. ¿Sí? A eso se ha llegado, es decir, debe haber primero un estudio de mercado. Y hasta en la educación, aunque ustedes no lo crean, ha llegado este tipo de estudio. Por ejemplo, a los institutos, no nos quieren dar metas si no hay un estudio de mercado, para ver qué profesiones qué especialidades en pedagogía debemos conformar, qué especialistas o qué especialidades están faltando, para que nos den metas de eso. Pero hay que sustentar que ciertamente de ese tipo de profesionales no los tenemos o están faltando ya en el mercado. Bien. Y bueno, finalmente Chandler dice que los diversos ambientes obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias. Cuando hablamos de diversos ambientes, estamos hablando fundamentalmente del cuidado del medio ambiente. Miren, aquí también ya ingresa el medio ambiente. Aquí hay otra investigación de Lawrence, que nos dice que el señor ha hecho la investigación, ¿no?, fundamentalmente en el surgimiento de una teoría situacional. O sea, miren, ya se está empezando a hacer una ciencia de esta investigación de la teoría situacional. Es decir, en qué situación encuentran a tal o cual organización, partiendo de eso para detectar su problemática y solucionarla. Dice, se concluyó que los problemas básicos son la diferenciación y la integración. Es decir, si hay o si la población está demasiado dispersa, la población en estudio me refiero, cuando me refiero a la población en estudio, está dispersa, no va a haber éxito. Pero si la población en estudio, hay integración, hay unidad, digamos, entonces va a ser mucho más fácil el éxito. Y eso, quienes hemos hecho estudios de investigación, conocemos que cuando nosotros recopilamos datos y los datos están muy dispersos, ¿qué nos dice la campana de Gauss? Que no podemos contradecir a la hipótesis, ¿sí? Pero cuando está más unida, está casi en cero, sí, ¿no? ¿Sí? Bien, a eso se refiere. Bien, el concepto de diferenciación se da, dice, por la división de la organización en subsistemas y departamentos. Bien, la diferenciación, en este caso, está tomado fundamentalmente por especialización. El concepto de integración, dice, es el proceso puesto a las presiones del ambiente general, es decir, lo que estábamos hablando hace un momento de clima organizacional. Bien, teoría situacional, se basa en la investigación, no existe manera única de organizar, existen muchas formas. La organización es un sistema abierto. Ya hemos visto en la exposición que ustedes han escuchado que un sistema abierto permite mayor manejabilidad de la empresa a que sea cerrado, porque cuando es cerrado puede ocurrir lo que le llaman la hecatombe empresarial, o sea, puede menorar la producción, la calidad puede bajar de su producción, etcétera, etcétera. Las variables organizacionales se presentan una compleja interrelación entre sí y con el ambiente. Es decir, todas las variables de una organización, todas no son concordantes, sino que cada una de ellas presentan diferentes, relaciones con los demás. Todos no se relacionan de la misma manera, pero si llegan a relacionarse en forma positiva, eso va a ser beneficioso. Finalmente, tenemos aquí que la relación sistémica, ¿no?, entre organización y su ambiente, este gráfico nos va a decir que cuando nosotros tenemos el nivel de operacionalización, ¿no?, necesariamente va a haber una entrada y una salida. Y puede haber lo que conocemos el feedback. Es decir, aquí hay una entrada, hay una operación, una salida. Si es positiva, avanza a otro sistema o a otra operacionalización. Y si es negativo, regresa a volver a ser operado. Y esta operatividad viene a un nivel intermedio y a un nivel institucional. Siempre. Este gráfico nos está dando la idea de los flujos. Cuando usted ve en una oficina, en su periódico mural o en su vitrina, ve usted el flujo de atención, ¿qué ocurre? Ahí vemos esto, ¿no? Tiene una entrada, tiene una salida. Sí, no. Si es sí, avanza. Si es no, regresa. ¿Sí? A eso se refiere esta relación sistémica de la organización. Espero que no haya preguntas. Bien, a ver, vamos a ver ahora el último video donde el mismo ponente hace todo el análisis de estos sistemas. Por eso dice como título, análisis de las teorías. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro tema
de las teorías administrativas en el tiempo. En esta ocasión vamos a tratar de la culminación a lo que ha sido toda la introducción, todo el resumen de las teorías, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en énfasis de las teorías y cómo se relacionan con sus diferentes tipos de enfoques. Como hemos visto anteriormente, ya esta línea del tiempo lo hemos visto en varias ocasiones y hemos mirado cómo ha sido la evolución de la teoría administrativa en el tiempo, empezando por la teoría científica, pasando por la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas, la burocrática, la estructuralista, la de los sistemas, la neoclásica, la teoría del desarrollo organizacional y los nuevos enfoques a partir de los años 80 de lo que es la estrategia y la competitividad. Eso ya lo hemos visto un par de veces. Vamos a enfocarnos en esto que viene a continuación. Vamos a ver lo que son este análisis de acuerdo al énfasis, cómo se relacionan con las teorías de los énfasis y estas a su vez con los enfoques. Tenemos aquí 5 énfasis. Tenemos el énfasis de la tarea, estructura, personas, ambiente, estrategia y competitividad. Y aquí tenemos nuestras teorías. Tenemos la teoría clásica, la teoría científica o la clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de la burocracia, la teoría neoclásica, la teoría del desarrollo y comportamiento organizacional. Y luego acá vemos cómo está una serie de enfoques que vamos a ir analizando y correlacionando entre todos. Así que vamos a empezar con este último análisis de las teorías administrativas. Empezamos con el énfasis de las tareas. Cuando hablamos de énfasis de las tareas nos referimos obviamente a lo que es la teoría científica. Esta a su vez presenta dos enfoques importantes, como vemos acá, que es la racionalidad y la eficiencia. Esto ya lo hemos visto cuando analizamos lo que era la teoría científica. Ahora, ¿por qué la racionalidad y la eficiencia? Sabemos que lo que se buscaba era la eficiencia en la producción, el estudio de tiempo, movimientos, las tareas, por eso este enfoque. Continuamos con el énfasis de la estructura. Vemos que cuando hablamos de estructura hay varias teorías que encajan de acuerdo a este énfasis. Tenemos la clásica, la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista y la teoría neoclásica. Miremos la primera. En cuanto a la teoría clásica y la neoclásica, porque sabemos que la neoclásica, por eso su nombre, toma todo lo importante, todo lo bueno de la teoría clásica y le hace unos nuevos aportes. Entonces, en cuanto a estructura, tenemos la clásica con la neoclásica. Y vemos que dentro de sus enfoques están las funciones administrativas y la organización. Todos recordamos que dentro de la clásica podemos encontrar los principios de administración, lo que fue el proceso administrativo y lo que fueron las funciones administrativas. Continuamos. Pasando a la teoría de burocracia, siguiendo con el énfasis de estructura, tenemos que los dos enfoques es la racionalidad y la organización formal. Recordemos que el señor Max Weber decía que había que aplicar la racionalidad en la consecución de los objetivos de la empresa. ¿Y por qué la organización formal? Porque como lo vimos anteriormente, aplica ciertos parámetros para estructurar la organización de tal forma que la organización formal sea la que prime en la estructura. Y vemos cómo él clasifica lo que es las sociedades, los liderazgos, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista incluso como él llama burocrático. Luego tenemos la teoría estructuralista, sigue con este énfasis en la estructura, ya dije su nombre. Entre los enfoques tenemos el enfoque múltiple, aparece ya un poco más fuerte lo que es la organización informal y la motivación, temas que se tocaron años anteriores con su Alberto Mario en la teoría de las relaciones humanas. Aquí aparece también lo que es el hombre interorganizacional y los múltiples escenarios que el hombre puede manejar dentro de una organización. Luego tenemos el énfasis de las personas. En el énfasis de las personas tenemos a la teoría de las relaciones humanas y la teoría del desarrollo y comportamiento organizacional. ¿Cuáles fueron sus enfoques? En el caso de la teoría de las relaciones humanas, el enfoque fue la organización informal, como había comentado hace un momento, y la motivación, lo que fue la comunicación y el liderazgo. Aquí aparecen los estilos de liderazgo, aparece la importancia de la comunicación, aparece la importancia de la motivación y de la organización informal, hasta tal punto que se nos asegura que esta organización informal que se da por el devenir, por el rostro social que existe en los individuos, puede o entorpecer como objetivo de la organización o incluso potencializar y poder alcanzar una mejor forma. Así de fuerte es. Esta organización informal no se encuentra dentro de la estructura. No, por social informal, porque se da del trato entre los individuos que componen a la organización. Siguiendo con el énfasis de persona en la teoría del desarrollo y comportamiento organizacional, vemos los enfoques de interacción del objetivo, la toma de decisiones, los estilos de administración, lo que es el cambio de la cultura organizacional. Aquí es donde ya en esta teoría se comienza a ver todo lo que es la cultura organizacional, cuáles son sus componentes, cómo influye, cuáles son sus principios y cómo identifica una cultura organizacional a una empresa. Muy bien. En cuanto al ambiente, tenemos a la teoría estructuralista. ¿Cuál fue su enfoque? Un sistema abierto, porque la teoría estructuralista, a diferencia de la burocracia, no solamente se enfocaba en la estructura y la organización formal, no, sino que aparte de eso, miraba el entorno, miraba a la organización como parte de un entorno, y miraba a la organización como algo intraorganizacional, tenía relación con el ambiente y se consideraba como un sistema abierto. Esto igual también lo podemos recordar en la teoría de los sistemas cuando estuvimos hablando de ellos. Muy bien, esto que tenemos acá era lo que habíamos visto. Este fue el resumen de todas las teorías de acuerdo a sus énfasis y de acuerdo a sus enfoques. Espero que les haya agradado este módulo, este video. Si así fue, por favor, den clic en me gusta, suscriban. Cuando ustedes tengan este video, busquen ustedes con el título del video, busquen en internet y al término de esta exposición, en la parte baja, ahí donde dice me gusta, hacen clic ahí y les va a pedir sus datos.
de correo, de dirección, todo para que les puedan seguir enviando en este sistema toda una serie de videos. Hay oportunidades que incluso conferencias, te invitan a conferencias de tal hora a tal hora por este trabajo que hacen ellos. Y buscarlo solamente por teorías de la administración. Sí, teorías de la administración nada más, y dentro se ubicas esos videos. Para que sea más fácil, le pones videos sobre teoría de la administración. Y ahí va a aparecer estos videos que están en ustedes. Si tienen su USB, les bajo todo el trabajo que hemos tenido el sábado pasado y este sábado. Bien, en cuanto al trabajo de la mañana, ya está listo aquí un trabajo, falta el trabajo de ustedes, ¿no? Ahora, en el trabajo de la tarde, ya nos queda muy poco tiempo. La verdad es que... No, sí, estamos todavía a tiempo. 2:08. El trabajo consiste en hacer este análisis. Ustedes han visto que ya no voy a mover esta diapositiva para que ustedes puedan volver a copiar este cuadro. ¿Se acuerdan que tareas, en este énfasis de tareas se relacionaba con la teoría científica y de acá de racionalidad salía otra flecha y también eficiencia salía otra flecha, ¿sí? El trabajo aquí es trazar todas las flechas que le faltan a este. ¿Por última vez lo pasamos? ¿Para que lo hagan rápido? Ya. Canal, y en una próxima ocasión seguiremos profundizando en otras teorías. Hola a todos, bienvenidos a este. Hemos visto anteriormente, ya esta línea del tiempo lo hemos visto pasando por la teoría científica 80 de lo que es la y de 5 ecosistemas en la tarea: estructura, personas, ambiente, estrategia y competitividad. Y aquí tenemos nuestras teorías. Tenemos la teoría clásica, perdón, la teoría científica o la clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de la burocracia, la teoría neoclásica, la teoría del desarrollo y comportamiento organizacional. Hola a todos, bienvenidos con las relaciones humanas, la serie de enfoques que vamos a ir analizando y correlacionar, obviamente a lo que es la teoría científica. Esta a su vez presenta dos enfoques importantes, como vemos acá, que es la racionalidad y la eficiencia. Esto ya lo hemos visto cuando analizamos lo que es la teoría científica. Ahora, ¿por qué la racionalidad y la eficiencia? Sabemos que es por eso este enfoque. Continuamos con el énfasis de la clásica, la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista y la teoría neoclásica. Miremos la primera. En cuanto a la teoría clásica y la neoclásica, porque sabemos que la neoclásica, por eso su nombre, toma todo lo importante, todo lo bueno de la teoría clásica y le hace unos nuevos aportes. Entonces, en cuanto a estructura, tenemos la clásica con la neoclásica. Y vemos que dentro de sus enfoques están las funciones administrativas y la organización. Todos recordamos que dentro de la clásica podemos separar los principios de administración, lo que fue el proceso administrativo y lo que fueron las funciones administrativas. Continuamos. Pasando a la teoría de burocracia, siguiendo con el énfasis de estructura, tenemos que los dos enfoques es la racionalidad y la organización formal. Recordemos que el señor Max Weber decía que había que aplicar la racionalidad en la consecución de los objetivos de la empresa. ¿Y por qué la organización formal? Porque como vimos anteriormente, aplica ciertos parámetros para estructurar la organización de tal forma que la organización formal sea la que prime en la estructura. Y vemos cómo él clasifica lo que es la teoría estructuralista, sigue con este énfasis en la estructura, y su nombre. Entre los enfoques tenemos el enfoque múltiple, aparece ya un poco más fuerte lo que es la organización informal y la motivación, temas que se tocaron años anteriores con el señor Renato Mayo en la teoría de las relaciones humanas. Aquí aparece también lo que es el hombre interorganizacional y los múltiples, las personas. En el énfasis de las personas tenemos a la teoría de las relaciones humanas y la teoría del desarrollo y comportamiento organizacional. ¿Cuáles fueron sus enfoques? En el caso de la teoría de las relaciones humanas, el enfoque fue la organización informal, como había comentado hace un momento, y la motivación, lo que fue como la comunicación y el liderazgo. Aquí aparecen los estilos de liderazgo, aparece la importancia de la comunicación, aparece la importancia de la motivación y de la organización informal. Hasta tal punto que se nos asegura que esta organización informal que se da por el devenir, por el negocio social que existe en los individuos, puede o entorpecer los objetivos de la organización o incluso por no social informal, porque se da del trato que los individuos se componen a la organización. Si vemos el énfasis de persona en la teoría del desarrollo comportamiento organizacional, vemos los enfoques de integración de objetivo, la toma de decisiones, los estilos de administración, lo que es el cambio de la cultura organizacional. Aquí es donde ya en esta teoría se comienza a ver todo lo que es la cultura organizacional, cuáles son sus componentes, cómo influye, cuáles son sus principios y cómo identifica la cultura organizacional a una empresa. Muy bien. En cuanto al ambiente, tenemos a la teoría estructuralista. ¿Cuál fue su enfoque? Un sistema abierto, porque la teoría estructuralista, a diferencia de la burocracia, no solamente se enfocaba en la estructura y la organización formal, no, sino que aparte de eso, miraba el entorno, miraba a la organización como parte de un entorno, y miraba a la organización como algo intraorganizacional, tenía relación con el ambiente y se consideraba como un sistema abierto. Esto igual también lo podemos recordar en la teoría de los sistemas cuando estuvimos hablando de ellos. Muy bien, esto que vemos acá era lo que habíamos visto. Este fue el resumen de todas las teorías de acuerdo a sus énfasis y de acuerdo a sus enfoques. Espero que les haya agradado este módulo, este video. Si así fue, por favor den clic en me gusta, suscríbanse al canal
Excelente. Eso ya no hay nada. Y en una próxima ocasión seguiremos Ciencia,